Y continuamos aquí en Cae la Noche en esta interesante entrevista con la doctora Magdalena Lizardo, economista, catedrática, investigadora y directora ejecutiva del Grupo de Consultoría Pareto, una de las instituciones más prestigiosas en materia de investigación y asesoría que tiene el país. Magdalena, dejamos una pregunta en el tapete. Los subsidios, ¿hasta cuándo? Si hay que irlo desmontando o si son sostenibles como contrapartida, a un mayor nivel de déficit. Bueno, ciertamente no son sostenibles desde el punto de vista de mantener esto para siempre. El para siempre, entre comillas, obviamente. En la medida en que esta situación se va despejando en el sentido de que si va a permanecer. Ahí estamos teniendo Pues la economía tendrá que reconocer esa realidad y las finanzas públicas también deben reconocer. Fíjense que hasta el mes de marzo el gobierno se ha manejado relativamente con cierta disciplina fiscal. Se había alcanzado un superávit, un resultado positivo. Los ingresos están creciendo en los términos previstos, igualmente que el gasto corriente. Pero la gran contracción sigue siendo, o mejor dicho, el gran impacto hacia un crecimiento menor de lo que debería de ser, está con los gastos de capital. De manera que estamos sorteando la situación sobre la base de una ejecución mucho menor a lo que en principio debería de estar acorde con la programación presupuestaria del gasto de capital. Eso tiene sus implicaciones a mediano y largo plazo. Y como sociedad eso no puede mantenerse. Ya el año pasado también se hacía la advertencia sobre esa situación. Sí, vamos a ver que estamos conectando de manera intermitente con Magdalena, pero tal y como ella decía, el tema de los subsidios pues no es sostenible en el tiempo. Y ella lo que está diciendo, recuérdense que en el gasto público hay el gasto corriente y el gasto de capital. Entonces ella decía que el aumento del gasto corriente va a ser, ¿verdad? Costará reducir entonces el gasto de capital. Continuamos contigo, Magdalena. Sí, entonces, en junio deberá darse un replanteamiento de cuáles subsidios efectivamente deberán mantenerse en función tanto de su impacto en proteger a la población más vulnerable, pero también aquellos subsidios que puedan tener un mayor impacto en aumentar atenuar a los sectores, en cierta medida, atenuar a sectores productivos que puedan continuar expandiendo su producción, atenuando un poco el impacto de los precios externos. Replantearse posiblemente la magnitud de algunos de los subsidios. En el caso, particularmente el caso de los combustibles, porque de continuar en la franja que se planteó, eventualmente. Sí, eventualmente va a tener que revisarse. Magdalena, hoy cerró a un poco más de $114 el barril del West Texas, que es el que utilizamos como referencia. ¿Qué te parece? Porque se está acercando al límite superior de la banda que dijo el presidente. Sí. Bueno, ese es un punto de referencia que el consumidor debe tomar en cuenta. Y aquí lo relevante también desde el punto de vista de política pública es esencialmente qué otras opciones se le dan a los consumidores. Fortalecer todo el sistema de transporte público sigue siendo una tarea que aún necesita un mayor fortalecimiento, aún a pesar de los esfuerzos que se han hecho con los nuevos corredores y demás, pero hacer posible esa opción para una buena parte de la población en estas condiciones
sin duda es un punto relevante. A mi entender, está el tema pendiente que siempre estamos dando larga. En la medida en que veamos que... Sí, continuamos aquí con Magdalena. Y de verdad quería recoger tu opinión respecto del déficit esperado, porque es que no es solo los subsidios que se están dando en el caso de los combustibles y en algunas materias primas, sino también el tema del subsidio al sector eléctrico, que con estos precios energéticos, fundamentalmente del gas natural, del petróleo y del carbón, pues lógicamente eso va a aumentar y va a tener mayor presión sobre las finanzas públicas. Entonces uno quiere como ver hasta qué punto ese oscuro personaje de la oscuridad nacional sigue pesando sobre las finanzas públicas. Bueno, yo creo que las circunstancias van a obligar eventualmente a pensar en las finanzas públicas, porque caso contrario, la, se va generando un deterioro muy fuerte en la infraestructura pública y a la larga todo eso implica también mayores costos para la producción. Y siguen pendientes una serie de elementos vinculados a reformas estructurales que es necesario abordar. Y se le puede continuar dando. Sí, también, Magdalena, a propósito de la interrupción, me gustaría preguntarte. El presidente Abinader, con mucha razón, dijo, estamos en una economía de guerra, y en una economía de guerra hay que tener la menor cantidad de bajas posibles. Y al mismo tiempo anunciando obras de infraestructura, creo que 400 obras, que estaban algunas pendientes y otras en fase de terminación. Pero viendo esas circunstancias y esta economía de guerra, pues lo lógico es que se atienda, ¿verdad?, a las necesidades urgentes, en este caso que se aumente el gasto el gasto corriente y que el gasto de capital se vaya reduciendo. Este año, ¿cómo se termina? Porque este año de guerra, vamos a dejar para el próximo año las cosas estructurales, ¿no? Yo creo que se termina con un déficit mayor al presupuestado. ¿En qué magnitud? Hay que ver, pero yo como mínimo entiendo que un punto del PIB adicional de déficit es lo que se estaría observando. O sea, en lugar de un déficit de 3%, como mínimo estaríamos en torno a un déficit de 4%. Al menos que ese ajuste en el gasto de capital sea tan drástico que implique prácticamente que ese 2.4% del PIB presupuestado se vaya por lo menos a la mitad, que caiga a la mitad, ¿no? En vez de 2.4, quede 1.2 aproximadamente, y que eso se le sume al gasto corriente. Ese sería, ¿no?, el razonamiento fundamental. Pero creo que se va a necesitar un poco más de 1%. Y lo otro, bueno, será ya un déficit que habrá que buscar financiamiento interno y externo para poder financiarlo. De verdad que nada, ha sido un tema recurrente y este programa es para eso, para orientar, porque hay mucha gente que está un poco perdida y sé que te abordan mucho sobre el tema. Mira, yo creo que es lo importante entender primero la necesidad de evitar una caída drástica de población en pobreza, que aumente la pobreza considerablemente. Y para eso las ayudas a través del sistema de protección social son clave. También creo muy relevante el buscar opciones para tratar de llevar una canasta básica de alimentos accesible a toda la población, independientemente si es quintil 1, quintil 2, hay un quintil 3 y un 4 que también está gastando mucho en alimentos y que necesita opciones. Sí, sí, yo sé. Lo digo como clase media, doy fe y testimonio de lo que tú dices, y el gasto en alimentos está subiendo, pero en el caso de los primeros quintiles, 1 y 2, es donde más se está sintiendo, por lo menos de acuerdo a lo que publica el Banco Central, el IPC,
esos son los quintiles que están el 40% más pobres, son los que le está afectando más esta inflación concentrada fundamentalmente en alimentos y bebidas no alcohólicas. Decía que en la declaración del fondo, en el artículo 4, el fondo hablaba de una consolidación fiscal inclusiva. Yeah. A pesar de la situación de guerra, esa es una agenda que no podrá abandonarse, porque asociada a ella está también la posibilidad de poder continuar atendiendo a toda la agenda de crecimiento en un contexto de cambio, un contexto de nuevas condiciones, pero que el país necesita asegurar que aún en esas nuevas condiciones tendrá la posibilidad de seguir creciendo y se poder desde el gobierno atender lo que son las funciones fundamentales del Estado en materia de servicios públicos y dentro de eso. Sí, los servicios públicos se ven bastante afectados, sobre todo como tú dijiste, porque el gasto de capital se va reduciendo y lógicamente algunos apoyos ahí se van quedando atrás. Pero mira, Magdalena, queremos agradecerte y sabemos el esfuerzo que está haciendo por comunicarte con nosotros y decirnos finalmente, aumenta, se tiene digamos, en la proyección aumento de la tasa de política monetaria para ver cómo se reduce o se contrarresta el tema inflacionario. ¿Cuál es tu proyección de cómo termina la tasa de política monetaria y finalmente cómo terminaría el déficit ahí para hacer un ajuste macroeconómico básico? Mira, yo no te diré cómo pienso que va a terminar la tasa. La tasa va a depender mucho también de cómo en Estados Unidos se vaya ajustando la tasa de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque hay un tema de poder garantizar que los instrumentos de deuda interna también puedan ser atractivos y de entrada de capitales que se necesitan en este contexto. Entonces, ¿qué tanto el Banco Central, a mi entender, reajusta? Sí, ¿qué tanto va? Un ejercicio de mucho sopesar lo que pasa externamente y también la capacidad que puedan tener los sectores internos de poder aguantar esas subidas de tasa. Sí entiendo, como te decía, que en materia de déficit público vamos a terminar con un déficit mayor al final del año. Bueno, Magdalena, gracias por darnos esta entrevista. Señores, es una viga. Magdalena no es muy dada a hablar en los medios y que por el afecto que me tiene y que eso es un camino de doble vía, lo está haciendo. Pero tenemos para decirte que te vamos a seguir molestando porque tu voz, tu orientación siempre es importante en estos momentos porque el objetivo de este programa es sacar también, dar a conocer las caras que empujan las decisiones sociales, políticas y sobre todo económicas en el país y las que apoyan, la gente que investiga y que ofrece eso como materia prima que al final se convierten en decisiones públicas y usted tiene una protagonista de los últimos años. No voy a decir cuánto para que no le calcule la edad, pero ya tiene ya un tiempo y por eso goza del respeto, la admiración y la consideración yo creo de todos los colegas, pero todo el mundo me ha llamado, ¿cómo, Magdalena? Digo, sí, traes una viga. Un abrazo, gracias, querida. Fabricio, y gracias a ti por la el audiencia. apoyo. Bueno, y un placer haber compartido con ustedes. Bueno, espero que se repita. A ustedes gracias por la sintonía y nos volvemos a encontrar mañana aquí en CAE la Noche.